El fenómeno del Niño es una realidad y nosotros no lo podemos modificar. Lo que sí podemos hacer, por supuesto, y además es nuestra responsabilidad, es ver cómo lo enfrentamos. Y por eso celebro este liderazgo del gobernador Andrés Julián, donde convoca las diferentes capacidades que tiene la Gobernación de Antioquia a través de sus secretarías y de los diferentes entes descentralizados para que de una manera coordinada nos anticipemos. Tenemos poco menos de 2 meses y veamos entonces cómo afrontar esta situación. Desde el punto de vista energético, Antioquia es el corazón energético de Colombia. En Antioquia se produce 1/3 parte de la energía del país y esa energía producida en Antioquia es fundamentalmente de carácter hidroeléctrico. Por ello, la importancia de una central como Hidroituango, propiedad mayoritaria de la Gobernación de Antioquia a través de la IDEA, para tenerla plenamente preparado. Es decir, con el total de sus capacidades de manera tal que cuando entre el fenómeno del Niño o cuando se materialice de manera intensa durante el segundo semestre, el embalse de Hidroituango y los demás embalses de las diferentes hidroeléctricas del país estén ojalá a plena capacidad, de manera tal que ante la ausencia de un régimen de lluvias cuantioso que impida seguir llenando los embalses, estos estén lo suficientemente llenos con antelación para poder sortear un segundo semestre que evidentemente va a ser muy seco. Hecha esta introducción, yo quedo por supuesto a disposición para responder las preguntas o las reflexiones que ustedes consideren. Con los buenos días. Vamos con Sara Gudelo de Noticias RCN. Gerente, buenos días. Explíquenos un poquito en qué entonces quedaron con la ANLA, es decir, ya la autoridad autorizó aumentar el embalse a su capacidad máxima, pero entonces la capa vegetal que había que removerse, no es necesario removerla, solo un porcentaje, o mientras se va llenando el embalse se van realizando esos trabajos, porque digamos no ha quedado muy claro como al final cuál fue la conciliación en la que quedaron entre ambos entes. Gracias. Correcto, qué buena pregunta. Muchas gracias. Yo quiero hablar de puntualmente el embalse de Hidroituango, quiero hablar de la preparación del sistema energético como tal, en su totalidad, porque este tema trasciende Hidroituango, por supuesto, y quiero hablar también que como departamento y ojalá como país nos podamos preparar frente al fenómeno del Niño en sus diferentes expresiones, porque bien se ha dicho acá en la rueda de prensa, esto tiene unas consecuencias desde el punto de vista del régimen de lluvias para la agricultura, listo, para la misma industria, desde el punto de vista de la salud, las transmisiones a través de vectores, desde el punto de vista del comportamiento humano en la medida que climas más calientes, que en un incremento de 3, 4, 5 grados, pues nos afecta a las dinámicas normales. Entonces, el Niño tiene unas consecuencias 360 grados sobre la cotidianidad de la economía y de la calidad de vida de los ciudadanos. Te respondo tu pregunta frente a Hidroituango. Desde la sociedad de Hidroituango, como propietarios del proyecto hidroeléctrico y titulares de la licencia ambiental, celebramos la disposición de la autoridad ambiental por constituir una mesa técnica de trabajo que se reúne hoy a las 10 de la mañana para, con ese sentido de urgencia que nos debe caracterizar, miremos los aspectos técnicos que se requieren para poder tener un llenado controlado del embalse, esto es llevarlo del 53% de la capacidad actual al 100% de la capacidad técnica para que pueda operar en el menor tiempo posible. ¿Por qué la urgencia? Uno dice la llegada del Niño. Lo que pasa es que el Niño no llega de un día para otro, sino que el Niño va entrando paulatinamente. Los habitantes de esta región estamos viendo que los días están siendo más calientes y que las lluvias están disminuyendo. ¿Qué quiere decir ello? Que tenemos cada vez menos lluvia para llenar los diferentes embalses, incluido el embalse de Hidroituango. Cada día que avancemos va a ser un día que perdemos en la llenada del embalse. Para contestar puntualmente, celebramos
la disposición de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para concertar técnicamente el llenado urgente del embalse de Hidroituango, respetando los respectivos protocolos ambientales. La discusión que se da en esa mesa técnica es ello, es una discusión de carácter técnico, ver cómo compaginamos el sentido de urgencia de llenar el embalse con el respeto, por supuesto, a las normas ambientales. Entonces, esas conversaciones técnicas se inician hoy a las 10 de la mañana y esperemos que sobre el mediodía ya haya unas muy buenas noticias. La Sociedad Hidroituango, como propietaria de la licencia ambiental, está representada en ese proceso por EPM. EPM es contratista de Hidroituango, responsable de la construcción y operación de la central hidroeléctrica. Y en tanto tenga esa función, asume el liderazgo técnico en estas conversaciones con la autoridad ambiental. Esperemos que haya una buena noticia y reitero, desde la Sociedad Hidroituango celebramos la disposición de la autoridad ambiental para encontrar soluciones que sean compatibles entre lo técnico para preservar el tema ambiental y la urgencia de llenar el embalse. Esperamos que haya muy buenas noticias. Laura San Pedro, de Caracol Radio. Sí, buenos días. Con la llegada del fenómeno del Niño sabemos que es una preocupación latente que hay, digamos, el racionamiento por la menor cantidad de lluvias que van a haber en los próximos meses. También pues que ya ustedes están tomando como esas medidas urgentes para evitarlo, pero ¿qué tan probable es que esto suceda? ¿Cómo se vería entonces afectado de gran manera el departamento de Antioquia y otras partes del país en cuestión energética? El departamento de Antioquia es el corazón energético de Colombia, por lo menos desde el punto de vista hidráulico. Y la inmensa mayoría, cerca de 3/4 partes, esto es el 75% de la energía que se genera en Colombia, es de carácter hidráulico. Es decir, Antioquia tiene mucho que aportar en la solución. Dicho esto, la energía que se genera en Antioquia no es una energía para Antioquia, es una energía para todo el país, por supuesto. En ese orden, las medidas que se adopten no son de carácter regional para preservar Antioquia, sino de carácter nacional para preservar la energía en toda Colombia. Yo destaco lo siguiente, y quiero ser enfático, a riesgo de tanto repetir, volvernos pesados. El diagnóstico frente al fenómeno del Niño está hecho. Las soluciones están sobre la mesa. Depende de todos los actores del sistema, comenzando por el Gobierno Nacional para que ejerza su liderazgo y su responsabilidad de convocar a esos actores para, ahora que tenemos tiempo, poder implementar las medidas necesarias de manera tal que podamos sortear el fenómeno del Niño en sus diferentes expresiones: salud, agricultura, agua potable, energía. Pero yo sí quiero hacer un llamado o quiero compartir una reflexión. No tiene presentación que un país con el fenómeno del Niño entrando, a puertas de un apagón, encuentre al presidente Petro agarrado como perro con gatos frente al ministro Palma. Reitero, en un país donde el fenómeno del Niño está entrando y tenemos un apagón a la vuelta de la esquina, si nos descuidamos, no tiene presentación que el presidente de la República, Petro, y su ministro de Minas, Palmas, estén agarrados como perros y gatos mientras el país se debate entre si se apaga o no se apaga. Este es el momento de la grandeza, de la responsabilidad, para que desde el Gobierno Nacional se haga un llamado a todos los actores del sistema que nos sienten en la misma mesa, a los generadores, a los transmisores, a las superintendencias, a los entes de regulación, a ver cómo nos coordinamos entre todos, para a partir de ese diagnóstico tomar las medidas necesarias ahora que todavía tenemos tiempo y lograr que Colombia no se apague. Porque si no, lo que va a quedar es un muy buen diagnóstico y una incapacidad de articulación interinstitucional que deriva en una muy buena autopsia, que después los académicos no estén revisando Colombia porque se apagó. Lo que tenemos que hacer hoy es
evitar justamente que Colombia se apague y tenemos todas las capacidades para hacerlo. ¿Qué requerimos? Una adecuada coordinación interinstitucional y un liderazgo y el asumir responsabilidades por parte del gobierno para que eso sea posible. Mientras nos debatimos entre la llegada del fenómeno del Niño y un apagón en Colombia, encontramos al presidente Petro y a su ministro de Minas Palma agarrados como perros y gatos. Eso no tiene presentación en un país serio. Gerente, buenos días. ¿Nos puede dar como una precisión, especificación de subir entonces en ese momento creo que están en la cuota 406, usted nos dirá, para subirla hasta la 420, entonces ¿de qué tiempo se dispone, teniendo en cuenta que usted acaba de decir, venga, estamos como a 2 meses de que realmente esto se ponga más fuerte? ¿Qué conlleva eso? Porque eso no es como subir unos adobes y ya está, eso tiene otros elementos y nos puede especificar. Gracias, gerente. Hidroituango es la central hidroeléctrica más grande del país. Si Antioquia es el corazón energético de Colombia, Hidroituango es el corazón energético de Antioquia. Hidroituango hoy tiene un embalse útil con un llenado al 53% de su capacidad. Eso significa que el nivel del agua está en los 408 metros sobre el nivel del mar. El embalse de Hidroituango está diseñado para funcionar a plena capacidad con un nivel de agua en el nivel 420 sobre el nivel del mar. Esa diferencia entre el nivel 408 y el nivel 420, esos 12 metros lineales en un envase de carácter cónico, es decir, que tiene forma de vaso, significa que por cada metro adicional que se suba, se incrementa muchísimo la capacidad. Por ello, tenemos la posibilidad de pasar del 53%, que representa el nivel 408 metros sobre el nivel del mar, al 100%, que representa el nivel 420 metros sobre el nivel del mar. Para poder hacer ese llenado, se requiere una coordinación con la autoridad ambiental. Y desde la Sociedad Hidroituango, como propietarios del proyecto y como titulares de la licencia ambiental, celebramos la disposición de la ANLA para constituir una mesa técnica que, convergiendo esfuerzos, nos permite encontrar soluciones compatibles desde lo técnico con compatibles desde lo ambiental. Y estoy seguro que lo vamos a lograr. ¿Y de qué dependerá? Con todo el camino ambiental despejado, con los protocolos que corresponde, por supuesto. Dependerá del régimen de lluvias. Hoy estamos todavía justicos para poder llenar el embalse. Ustedes recordarán que tuvimos un primer cuatrimestre pasado por agua. Ojalá hubiéramos podido utilizar esa agua que lamentablemente nos tocaba desperdiciar, entre comillas, digo desperdiciar desde el punto de vista energético, por el vertedero, ojalá lo hubiéramos podido acumular. Esa agua hoy ya no se está yendo por el vertedero, no porque le estemos embalsando, sino porque el agua que está entrando está alcanzando para que las 4 turbinas de las que hoy dispone Hidroituango estén funcionando a su plena capacidad. Esperemos que haya aguaceritos todavía por estos días y que esos aguaceritos permitan incrementar los caudales del río Cauca y de los tributarios del Cauca para que cuando esa agua entre al embalse pues podamos llenarla un poco más. Pero esto es Hidroituango, estos son las diferentes centrales hidroeléctricas del país, estos son las termoeléctricas, las fuentes de energía eólica, las fuentes de energía solar. Es decir, necesitamos la plena capacidad de los diferentes estamentos generadores de energía sencillamente para que Colombia no se apague. Menciono el tema de las térmicas. Cuando no hay agua, se activan las térmicas y las térmicas han contribuido en veranos fuertes a que Colombia pueda tener un suministro constante de energía. Hoy las térmicas tienen 2 problemas importantes que hay que resolver y pasa esto por el gobierno nacional. Uno, el gobierno nacional le debe cerca de 1.8 billones de pesos a las diferentes termoeléctricas por diferentes razones. Entonces ahí hay un apagón económico de las termoeléctricas. Y adicionalmente, dejando ese apagón económico que es suficientemente importante,
también hay que garantizar la continuidad, sobre todo en el suministro de gas. Las térmicas funcionan con gas, con carbón y con fuel oil, con combustible. Si ese combustible, en sus diferentes expresiones, sobre todo el del gas, no está garantizada su continuidad, entonces tendríamos las térmicas con una capacidad de operación, pero sin gas para poderlas poner a operar. Y hoy Colombia tiene dificultades en el suministro de gas. Entonces, por eso, reitero, aquí se necesita un conjunto de medidas en diferentes aspectos, que el suministro de gas, que el llenado de los embalses, que el encendido de las térmicas, que las líneas de transmisión, una cantidad de acciones para poder sortear este fenómeno del Niño. Y como se requiere entonces una cantidad de acciones, esa cantidad de acciones requieren, por supuesto, una coordinación interinstitucional. Y aquí el liderazgo y la responsabilidad está en cabeza del gobierno, pero no tiene presentación que a puertas de un fenómeno del Niño y teniendo la capacidad para afrontarlo, esas capacidades no se puedan activar porque, entre tanto, el presidente Petro y el ministro Palma están agarrados como perros y gatos. Y mientras tanto, el país avanzando hacia un apagón. Seguimos con Charlene García de Telemedellín. Buenos días. Sobre lo que estaba diciendo que ojalá lloviera, la pregunta es, actualmente hay pocas lluvias, ¿cómo realmente van a realizar este llenado si el caudal ha bajado cerca de un 48% en el último mes? También, ¿cómo se le dará el manejo al río Cauca para no afectar el caudal? Y explíquenos un poco eso sobre cómo será este procedimiento, o sea, cuántos centímetros al día va a subir, cuántas horas estará cerrado este vertedero, o sea, explíquenos un poquito esto, por favor. Ok. La parte técnica del llenado le corresponde a EPM en su calidad de contratista operador de la central hidroeléctrica y será determinante a partir de la mesa técnica de trabajo con la ANLA las decisiones que allí se tomen para ver cómo se realiza ese llenado. Entonces, la respuesta técnica quisiera que saliera de parte de EPM en su calidad de contratista operador de la central hidroeléctrica con la garantía de que está todo absolutamente estudiado. Obviamente en la Sociedad de Hidroituango estamos al tanto de todo ello, pero contractualmente le corresponde a EPM como operador de la central hidroeléctrica explicar cómo es ese llenado que está por supuesto ya especificado. Frente a los caudales del río Cauca, claro, es cierto, los caudales vienen disminuyendo justamente porque están disminuyendo las lluvias, pero hoy hay todavía la posibilidad de embalsar agua aún con las 4 unidades de Hidroituango funcionando. ¿Qué se puede hacer también? Pero por eso reitero que esto es un conjunto de medidas, esto es armar un rompecabezas muy complejo por el bien de Colombia. Ahora que todavía hay la capacidad de embalsar agua y donde tenemos cerca del 70% del parque térmico aún apagado, uno puede encender las térmicas desde ya y temporalmente reducir la generación hidráulica. Si temporalmente reducimos la generación hidráulica, eso nos permite acumular agua en los embalses. Estoy hablando de Hidroituango o de cualquier otra central hidroeléctrica. Es decir, posibilidades hay, pero que no hagamos la del bobo, y es que hoy no estamos gastando toda la generación de energía hidráulica vaciando los embalses con las termoeléctricas apagadas. Cuando llegue el fenómeno del Niño en todo su furor, va a ocurrir que no vamos a tener agua para mover las hidroeléctricas y nos vamos a quedar solamente con las termoeléctricas, y si el Niño es muy fuerte, las térmicas solas no son capaces de soportar dicho fenómeno. No vaya a ser que por esta falta de coordinación interinstitucional y falta de liderazgo del gobierno nacional, con el presidente Petro y su ministro de Minas Palma peleando como perros y gatos, terminemos en un apagón en Colombia y que ese sea el legado o uno más de los legados del presidente Petro. Porque de ello ocurrirá por allá en septiembre, en octubre, en noviembre, cuando ya el actual presidente haya salido, pero haya dejado una herencia nefasta para Colombia desde el punto de vista energético. Santiago. Se necesita una
muy buena coordinación interinstitucional, pero esa coordinación interinstitucional debe ser propiciada por el Gobierno Nacional, comenzando por el Presidente de la República y por el Ministro de Minas. Santiago Yepes del Colombiano. Buenos días, ¿cómo está? Digamos que ustedes tienen la fe de que se llena a 420, pero si esto no pasa, hipotéticamente, ¿cuál es ese nivel crítico mínimo en que Hidroituango puede operar sin afectarse la producción de energía para Antioquia y para todo el país? Ese nivel mínimo. Son respuestas técnicas que yo preferiría que las diera EPM en su calidad de contratista operador de la central hidroeléctrica. Lo que quiero destacar es que la central hidroeléctrica de Ituango puede funcionar siempre y cuando tenga agua por encima de los 405 metros sobre el nivel del mar. La pregunta es, ¿qué tanta agua tiene para mover 1, 2, 3 o 4 turbinas? Para mover 4 turbinas se necesita mucha agua, para mover menos turbinas se necesita menos agua. Cada turbina de Hidroituango consume más o menos 168 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de unos caudales de alrededor de 670, 680 metros cúbicos por segundo en total para mover la totalidad de las unidades. En la medida que no haya tanta agua, no se puede mover la totalidad de las unidades. Pero yo quisiera que estos temas absolutamente técnicos, lo digo por respeto y por responsabilidad contractual, sea EPM en su calidad de contratista, operador de la central hidroeléctrica, quien los explique. Y finalizamos con la pregunta de David Trujillo de RTBC. Gerente, buenos días. Quería preguntarle, es que lo noto bastante reiterativo con un tema, ¿qué necesidad de politizar una decisión que es académica, que puede pasar por la ciencia? Ayer yo hacía la noticia sobre la cuota, consulté a la Universidad Nacional y consultamos a Ríos Vivos. Sabemos que inundar podría tener consecuencias también severas para el medio ambiente, dejar claro qué es lo que pasa si se inunda en esta zona y bueno, también esa necesidad de por qué politizar un tema que se puede tratar desde la academia. Qué buena pregunta, y yo vengo de la academia, como profesor universitario, como vicerrector universitario, y creo profundamente en las soluciones técnicas. También he estado en el gobierno, en cargos públicos, y por ello la importancia de la debida coordinación entre las necesidades y las decisiones que se tienen que tomar desde lo público con los conocimientos que provee la academia para solucionar los problemas del país. Hablo de manera general. Cuando uno tiene una investidura, asume unas responsabilidades. Cuando usted es el ministro de Minas, tiene unas responsabilidades. Dentro de las responsabilidades está el liderazgo y la debida coordinación de los agentes del sector energético para que cada uno desde su rol dé lo mejor de sí para que Colombia no se apague. Entonces, esto es política, pero es que la política es la búsqueda del bien común. Politiquería es lo que están haciendo entre el presidente de la República y el ministro Palma, discutiendo sobre las termoeléctricas, si hay más proyectos termoeléctricos o no los hay. Este no es el momento de ideologías, este es el momento de soluciones concretas, y las soluciones concretas pasan por la debida coordinación interinstitucional. Si el niño nos coge a cada uno por su lado, literalmente apague y vámonos. Y seguimos con la pregunta, para finalizar, de Carlos Mario Puerta, de La Voz de Antioquia. Señor gerente Alejandro, buenos días. El 53% expresa usted que es la capacidad a la que está en este momento Hidroituango. Ayer, en una rueda de prensa también que tuvimos en horas de la tarde con el gerente de EPM, expresó que las 68 hectáreas que habían solicitado ustedes para hacer un aprovechamiento forestal ya estaban listas y que habían recibido entonces la autorización por parte de la ANLA en un pequeño cambio en la licencia para hacer ese aprovechamiento y por lo tanto subir hasta 420 la capacidad que tiene para el vertedero. ¿Desde cuándo habían solicitado desde Hidroituango y EPM esa solicitud de hacer ese aprovechamiento? Y la pregunta es si de pronto no llegó un poco tarde
esa autorización para hacer ese aprovechamiento que permitiría subir a Hidroituango hasta 420. Muchas Correcto. gracias. Qué buena pregunta. Creo que habrá mayor claridad a partir de las respuestas que surjan de la mesa técnica que se está desarrollando en este momento entre la ANLA y, por supuesto, EPM en su condición de operador de la central hidroeléctrica. EPM hizo esta solicitud, si mal no estoy, el 20 de abril. Se dio respuesta tal vez el viernes de la semana pasada. Yo no voy a discutir si tarde o no tarde. Lo que yo quiero destacar y pensando en positivo es que primero, qué bueno que llegó la respuesta. Segundo, qué bueno que se haya constituido esta mesa técnica de trabajo para encontrar soluciones conjuntas que sean respetuosas con el medio ambiente, por supuesto, pero que también interpreten la urgente necesidad del país de contar con el embalse Hidroituango y los demás embalses de las centrales hidroeléctricas con su plena capacidad para afrontar un fenómeno del Niño que es inevitable, pero lo que sí es evitable es la forma como nosotros lo afrontamos. Entonces, que nos coja el segundo semestre, que el segundo semestre está a la vuelta de la esquina, está a 40 días o menos, con toda la capacidad de generación de energía en sus diferentes expresiones, hidráulica, térmica, eólica, solar, por el bien de toda Colombia.